Capítulo 42. Un poco de juego resumen. Al menos tenían que intentarlo. Al menos una vez. Solo una vez. Notas. Bueno, seguro que ya están hartos de oír esto porque yo estoy harto de decirlo. Principalmente porque los he hecho esperar mucho. Disculpen la espera. Dicho esto, voy a estar ocupado durante un tiempo. Sin embargo, eso no me detendrá como lo hizo este capítulo. Simplemente, muchas cosas de la vida real me han estado retrasando. El próximo capítulo, en el que empezaré a trabajar lo antes posible, será realmente interesante. Por último, ¡atención! Este capítulo no es apto para menores y contiene imágenes de contenido explícito, así que tengan cuidado. En fin, espero que lo hayas disfrutado. Notas de Min. Mira. Como escucharon el resumen y las notas del capítulo 42, este capítulo va más al contenido 18 y por esos motivos me veo obligado a no subirlo y saltarme al capítulo 43. Es mejor que ustedes vayan a leerlo y después regresen a este video. Neta que por mucho que quise quitar o censurar algunas cosas para que YouTube no me tumbe el video es imposible y además le quita la esencia que puso el autor. Dicho eso, vamos con el capítulo 43. Capítulo 43. Noche casual hasta resumen. Otro día en el que Izuku se relajó, en su mayor parte. La cosa habría quedado ahí si Izuku no hubiera sentido curiosidad. Notas. Véase el final del capítulo para consultar las notas. Texto del capítulo. La puerta se desbloqueaba girando una llave y luego se abría girando la manija. Inko entró apresuradamente al apartamento para escapar del frío intenso. Tras cerrar la puerta, suspiró aliviada, sintiéndose bienvenida en la calidez de su hogar. Fue aún más gratificante cuando captó las pistas y se dio cuenta de que no estaba sola. «Hola, mamá», dijo, mirando de derecha a izquierda la sala de estar, llena de cajas, algunas llenas y otras vacías. En la esquina a su izquierda, Izuku estaba de pie frente al árbol de Navidad, que estaba medio desmontado. Hola, Inko y Miko estaba sentada en el suelo, al pie del árbol, pasando las cosas que Izuku le daba desde allí a la caja que tenía en su regazo. Hola, Izuku. Me alegra verte, y Miko. ¿Qué es todo esto? Inko echó un segundo vistazo a la habitación. Pensamos en echarte una mano ya que tenemos todo este tiempo libre. Izuku se encogió de hombros con indiferencia mientras se inclinaba alrededor del árbol para alcanzar un adorno difícil de alcanzar. Oh, ustedes dos no tenían por qué hacer todo eso. Inko se hizo a un lado para dejar su bolso y su abrigo. Lo sabemos. Una sonrisa fugaz apareció en el rostro de Miko mientras tomaba una brillante pelota roja de manos de Izuku. También sabían que media hora antes, Izuku había usado su forma de villano para recoger rápidamente la mayor parte de las decoraciones. Al menos puedo ir a ayudar, por supuesto, se ofreció Inko. Lo tenemos solo para que Izuku la tranquilizara de otra manera. Inko arqueó una ceja al mirar a su hijo, pero una sonrisa se dibujó en sus labios mientras se acercaba para unirse a ellos. ¿Qué tal te fue ayer? Inko, entablando una conversación trivial, recordó que había llegado la prima de Miko. Fue divertido. Hicimos lo que dijiste y le organizamos una fiesta de bienvenida. La disfrutó, afirmó Miko, aunque Monoma nunca lo hizo. Ella lo sabía. Bien. Eso le ayudará a adaptarse al nuevo lugar, dijo Inko, siempre tan preocupada. ¿Está pasando el rato en tu casa ahora mismo? La mujer se paró al otro lado del árbol, frente a Izuku, y escogió un adorno de lo alto. Sí. Pensé que sería bueno darle un poco de tiempo a solas para que se adaptara mientras venimos a ayudarte. Miko levantó la vista con la mano abierta. Bueno, gracias, dijo Inko, entregándoselo a cambio de una sonrisa compartida. Un minuto de silencio reinó en la habitación mientras seguían desbrozando el árbol. Izuku, hoy me llamó tu padre. La repentina noticia hizo que el chico girara la cabeza bruscamente alrededor del árbol de plástico. Ni siquiera respondió, simplemente la miró fijamente para continuar. Dijo que no se sentía muy mal hoy y que si mañana sigue igual, los médicos nos dejarán ir a verlo, dijo Inko, dándole la buena noticia. Después del trabajo, Izuku asintió en señal de pregunta. Su ya buen humor mejoró aún más. Enseguida, pero no tienes que esperarme. Y Inko no le dio a Izuku la oportunidad de protestar.
El deseo de hacerlo se desvaneció cuando el chico notó una expresión burlona en el rostro de su madre. Dijo que puedes traer un invitado. Eso hizo que fuera bastante fácil averiguar la razón. Izuku suspiró, y una sonrisa forzada se dibujó en sus labios. ¿Le contaste a papá lo de Himiko? Lo había confirmado antes incluso de que la última palabra saliera de su boca, simplemente por la reacción de su madre. Claro que sí. Si tu padre y yo cambiáramos de lugar, no me dejaría en paz. Tanto ella como Izuku rieron, sabiendo que Inko tenía toda la razón. Parece que tiene muchas preguntas que yo no podré responder. Bajó la mirada hacia Himiko, que estaba en el suelo. Su reacción se gestó en su mente incluso antes de que ella la produjera. Me encantaría ir. La rubia se animó con una sonrisa emocionada. Parece que tienen planes para mañana. Tras desmontar el resto de las decoraciones y guardarlas en cajas, Inko les preparó la comida. Las charlas triviales hicieron que el tiempo pasara rápidamente hasta que afuera quedó completamente oscuro. Antes de que dieran las 8, Inko los envió de vuelta a casa de Himiko. No sin antes darles, por supuesto, la cena sobrante para llevar a casa. Cuando llegaron a la puerta de su casa, todavía hacía un poco de calor. Tras haber estado en el frío, fue tan reconfortante como siempre entrar en una casa con calefacción. «Ya estamos de vuelta», exclamó Himiko mientras ella e Izuku se quitaban los zapatos. Miraron por encima del sofá para ver la pantalla del televisor en movimiento y el audio que la acompañaba. La pantalla se detuvo un instante antes de que la cabeza de Monoma asomara por encima del respaldo del sofá, quedando frente a ellos. «Hola», les saludó con naturalidad. «Lo siento, nos quedamos más tiempo del previsto. Pero bueno, trajimos comida». La disculpa de Himiko se ve realzada por la ofrenda que sostiene en ambas manos. «Gracias», asintió Monoma antes de mirar el reloj de la cocina. Sus ojos se abrieron un poco al ver la hora. «De todas formas, tengo que parar», dijo con voz temblorosa al estirarse por completo mientras se ponía de pie. «Veo que estás disfrutando del juego». Al ver la pantalla familiar en el televisor y el control en el sofá, Izuku no pudo evitar hacer un comentario mientras se acercaba desde la izquierda. «Quizás demasiado», murmuró Monoma para sí mismo. Himiko se acercó y le entregó las sobras. «Pero creo que ahora puedo enfrentarme a ti». El desafío, lleno de insinuaciones, se interrumpió cuando Monoma tomó el recipiente y abrió la tapa. De nuevo, sus ojos se fijaron en el objetivo al darse cuenta de lo que veía. Izuku sintió cierto orgullo al ver su reacción ante la comida de Inko. «Ah, ¿sí? ¿Seguro que no necesitas la noche para practicar más?» Himiko se burló del chico de aspecto perdido, con un tono similar al del personaje que usaba en el juego. A la izquierda del fregadero, le recordó con voz normal. «Para entonces ya sería demasiado tarde para ti». Caminando hacia allí, Monoma se acercó al cajón y lo abrió. «Gracias». Al igual que Himiko, su tono se volvió informal. Luego, volviendo al presente, sacó un tenedor y se giró para señalar a la chica. «Tu destino llegará de todos modos». Su cabeza, apenas inclinada, proyectaba sombras sobre sus ojos relajados y entrecerrados, lo que le dio a Monoma una mirada amenazante. «Ustedes dos sí que se meten en líos rápido», dijo Izuku en voz alta desde la banda. «Sin videojuegos, tuvimos que inventarnos nuestra propia diversión». Himiko no apartó la mirada de Monoma mientras hablaba. De hecho, su expresión se tornó más astuta al pensar en algo. «De acuerdo, Neito, hagamos una apuesta». Tras esas palabras, Izuku vio como los ojos de Monoma se abrían de par en par por tercera vez. Esta vez, una mezcla de emociones lo invadió. Entusiasmo, culpa, pero sobre todo interés. Su expresión se endureció, cautelosa. «Nuestros padres nos prohibieron hacer más apuestas», afirmó. «Nuestros padres no están aquí», respondió ella. Monoma la miró con los ojos entrecerrados un segundo más. «¿Apuestas?» Izuku miró alternativamente a ambos. «Como ella dijo, nos divertíamos a nuestra manera», comenzó el rubio. «Así que, cuando aprendimos qué eran las apuestas, se convirtió en nuestra nueva afición. Era más la apuesta en sí que lo que obteníamos el uno del otro a cambio. Al final, llegó un punto en que solo nos metíamos en problemas y nuestras familias nos prohibieron seguir apostando». Monoma explicó algunas de sus travesuras infantiles. Después, una mirada inquisitiva se dirigió a Himiko.
Un silencio se cernió entre ellos. Tenía un bocado en la boca. ¿Y bien qué es? Monoma tomó el bocado. La chica sonrió al ver que había captado su interés. Si gano, tienes que quitarme los adornos navideños. Y así, se realizó la primera apuesta en años. ¿Qué? ¿Te cansaste de guardar los otros? Monoma tragó saliva rápidamente para replicar. Estoy más agotada que cuando te gano en los videojuegos. Y Miko se inclinó para replicar. ¿Por eso cojeas? Esa breve frase dejó a la chica paralizada. Su sonrisa desafiante se tiñó de nerviosismo mientras Monoma arqueaba una ceja y esbozaba una mueca. Incluso Izuku, desde la distancia, se sorprendió de que la hubieran llamado así. Sobre todo porque bueno, él era el culpable. Aunque, a juzgar por el tono del otro chico ya lo sabía. Dime ya tu apuesta, y Miko espetó cuando no tuvo nada que replicarle. HMP. En cuanto a mi apuesta, creo que puedes lavarme la ropa durante un mes. Monoma pareció satisfecho con eso. Trato hecho, dijo Himiko, apresurándose a aceptarlo. Me sorprende que hayas decidido esperar hasta mañana para pelear. Ya lleva ventaja y prácticamente le diste otra ventaja. Izuku esbozó una sonrisa cómplice, sabiendo que probablemente Himiko tendría que lavar mucha ropa durante un buen rato. Mientras tanto, se quitó la camisa y la arrojó a la pequeña silla de madera en la esquina derecha de la habitación. Porque no mentía cuando dije que estaba agotada, respondió Himiko con tono acusatorio desde el otro lado de la cama, mientras se ponía su pijama. Una simple camiseta y bragas. Ya sin abrigo, la fina camiseta apenas disimulaba su barriga. Al parecer, es bastante obvio que Neito lo dijera en el primer minuto, murmuró Himiko para sí misma, imaginando que mañana le daría una paliza a Monoma. Buena suerte con eso, le deseó Izuku, pues esto le recordaba cuando jugaba a ese juego con Katsuki. Katsuki se creía muy importante hasta que Izuku volvió con algo de práctica. Así que dejaría que Himiko aprendiera la lección. Después de quitarse los pantalones, Izuku se metió en la cama solo con sus calzoncillos. Tras tomar una pastilla y beber un sorbo de su taza, Himiko se unió a él en el calor que ya se sentía entre las sábanas. Sin embargo, el verdadero calor provenía del contacto mutuo, al entrelazar sus brazos y piernas. ¿Algún consejo? Una sonrisa esperanzada y unos ojos de cachorro lo miraron desde su pecho. Izuku lo pensó por un segundo. No pierdas. El rostro de Himiko se quedó inexpresivo, con una mirada impasible. Habían pasado las horas. Ya entrada la noche, la ciudad dormía bajo el frío manto de nubes que ocultaban la luna. Muy pocos seguían activos en el estado de letargo de la ciudad. Izuku era uno de ellos. Abrió los ojos, sin rastro de cansancio en sus párpados. No tenía ganas de meditar ni de usar su peculiaridad para conciliar el sueño. En cambio, tenía muchas otras cosas en la cabeza que simplemente no desaparecían. Así que tenía que hacer algo al respecto. El reloj de la mesilla de noche marcaba la 1:31 p.m. Izuku resopló en silencio y giró a su derecha, donde vio a Himiko profundamente dormida a su lado. Por suerte, su posición le permitió escabullirse sin necesidad de transformarse. Simplemente la vigiló atentamente mientras se deslizaba con igual cuidado fuera de la cama. Al no obtener respuesta de la chica, Izuku estaba a salvo. El corazón negro tomó forma e Izuku vio como todo se volvía más nítido en la oscura habitación. Agachándose, buscó su mochila, que estaba apoyada en la mesita de noche. La punta de su dedo goteaba una sustancia viscosa que amortiguaba el sonido de la cremallera. Izuku sacó de dentro su atuendo de villano y se vistió con su clásica chaqueta granate. A continuación, abrió más su mochila para mostrar su contenido más profundo. Dos pares de ojos lo miraron fijamente. Es hora de probar al equipo. Izuku se sentía un poco mal. A Himiko nunca le gustó quedarse fuera, pero bueno, ella misma dijo que estaba agotada. Así que Izuku pensó que la dejaría descansar mientras él se ocupaba de los detalles. También conocido como pruebas de peculiaridades adicionales. Otras peculiaridades, y las suyas propias. Tras descubrirse que su peculiaridad le permitía consumir animales, surgieron otros límites que debían ponerse a prueba. Era el momento perfecto para probar también a su pequeño dúo. Izuku miró a la derecha y vio a Scrat montado sobre Skipper mientras volaban a su lado. Sonrió con picardía al verlos y miró hacia adelante.
De vez en cuando, algún copo de nieve le golpeaba la mejilla o la frente, pero en general el cielo estaba despejado. Con suerte, sin ningún problema. Con suerte, esto se resolvería rápido. Dijo que se mantendría discreto un tiempo después del Gesot, pero simplemente tenía demasiada curiosidad. Además, no es que fuera a causar mucho revuelo con esto. Bajó la mirada para escudriñar la ciudad que se extendía a sus pies. Le tomó unos segundos fijar la vista en lo que estaba buscando. Con las alas plegadas, se zambulló. Una nube de nieve se elevó del suelo cuando abrió de nuevo sus alas para descender suavemente en paracaídas. La capa de nieve crujió bajo su peso mientras sus alas se plegaban bajo su camisa y su chaqueta quedaba pegada a su espalda. Se puso de pie justo a tiempo para que Skipper girara y aterrizara sobre una lápida. Mientras tanto, Skipper y Scrat lucharon momentáneamente por mantener el equilibrio. Me costará acostumbrarme, dijo Izuku con una leve risita. El chico se giró para observar su entorno. La lápida sobre la que estaban sus pequeños amigos no estaba sola. Había muchos alrededor, pues aquello era un cementerio. Ahora bien, empiecen a buscar enviándolos en una dirección aleatoria. Izuku eligió un camino diferente para cubrir más terreno. Pensó que podía tomarse esa afirmación más literalmente y usó la extensión de extremidades en sus piernas para simular que caminaba sobre zancos. Las peculiaridades que había adquirido hasta el momento le permitían ver con suficiente claridad como para leer los nombres escritos en ellas desde lejos. Cada paso lo llevaba por encima de varios, pero sus nombres no coincidían con el que repetía en su cabeza. El nombre se le escapó por un instante cuando una rama de árbol golpeó a Izuku en la frente. También debía prestar atención a dónde iba Izuku, esquivó la rama y siguió adelante, ahora con más precaución. Entonces Izuku podía devorar animales. La siguiente pregunta fue si podía devorar cadáveres antiguos. Ya lo había hecho antes, pero eran cuerpos frescos. Lo que Izuku quería saber era si cualquier cuerpo envejecido estaba disponible o si había un límite antes de que un cuerpo ya no pudiera ser consumido. El cuerpo comienza a descomponerse rápidamente, apenas unos minutos después de la muerte. Numerosos factores influyeron en la aceleración de la descomposición. Un cuerpo en un ataúd está protegido de la intemperie y los insectos, proceso que puede tardar hasta 10 años en esqueletizarse por completo. Durante los primeros días, el cadáver distribuye sus fluidos corporales a medida que se hincha. Posteriormente, el proceso se ralentiza y se va secando gradualmente hasta que transcurren los 10 años. Cau 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 cau. El graznido de un cuervo atrajo la atención del niño hacia su derecha. Divisó a Skipper encaramado en una de las muchas lápidas finamente elaboradas. Bastaron unos pocos pasos. Se pasa junto a una hilera de tumbas con un solo paso. El pie izquierdo de Izuku tocó la base de la tumba y retrajo la extensión de extremidades hasta que se agachó frente a ella con su altura original. El nombre coincidía. Okeya Shinsuke. Nuestro querido héroe. Armas de la muerte. Izuku leyó en voz alta. Le decepcionó un poco cómo sucedieron las cosas. ¿Ha pasado, qué? Aproximadamente un mes desde que los héroes descubrieron y desmantelaron el círculo de peleas clandestinas. Aún así, Izuku recordaba ese breve momento con total claridad. Esa imagen fija del pánico y el terror que sintió al abrir esas puertas y ver a The Atarms justo delante de él. Si Izuku se hubiera equivocado o hubiera sido demasiado lento, esa noche podría haber terminado de forma muy diferente si los hubieran descubierto. Es una lástima, porque a Izuku le hubiera gustado pelear con él. Ese instante singular en el que se pillaron desprevenidos estuvo fuera del control de ambos. Incluso lo buscó en internet y se informó que su asesino aún no ha sido identificado. Pero aún así contó como una muerte de Izuku. Así que, si tuviera que desenterrar el cuerpo de alguien, debería ser el de ese. Pero él iba a hacerlo de la manera más inteligente. Izuku flexionó su mano derecha. Cada uno de sus dedos se agitó formando un tentáculo viscoso que se convirtió en una larga y delgada hebra. Con la punta endurecida como un taladro, Izuku apuntó su mano hacia el suelo. El zarcillo rodeó la losa de mármol y se hundió en la tierra fría. Se hundió en la tierra con cierto esfuerzo, empujando el zarcillo cada vez más hacia abajo.
Finalmente, Izuku sintió la barrera del ataúd de Deatarm. Un pequeño empujón más y logró perforar la madera pulida. A partir de ahí, hubo algunos golpecitos más mientras Izuku solo podía imaginar que su cuerpo estaría rígido en la parte de abajo. Ah, ahí estaba. El zarcillo rozó el costado de la pernera del pantalón del hombre muerto. Se deslizó hasta su zapato y luego subió por el pequeño hueco entre ellos. Al sentir la textura de la piel seca, Izuku clavó la punta en el tobillo de brazo de la muerte. Se inyecta una sola gota. Entonces Izuku esperó. Y esperó. Y mierda. Las ya escasas esperanzas del villano cayeron aún más bajo. Para asegurarse, calentó la punta del tentáculo con hotnes por si acaso su sangre se hubiera congelado. Pero aún así nada. Porque no había nada. Izuku suspiró decepcionado y retrajo su extremidad para volver a formar 5 dedos que probó, pero no sintió nada que indicara que algo funcionara. En la actualidad, es común que los cuerpos sean desangrados por completo como una de las formas de ayudar a conservarlos durante periodos prolongados. Izuku había esperado poder arreglárselas con el propio cuerpo. Sin embargo, la falta de reacción a su peculiaridad le indicó que la sangre era la fuente. Todo indicaba que su próximo experimento sería en un banco de sangre. También podría vigilar la morgue. Izuku no abusaría de los muertos, pero si apareciera un don realmente bueno, simplemente no podría evitarlo. Por ahora, sin embargo, tendría que prescindir de cualquier nueva excentricidad esta noche. El chico se puso de pie y miró la lápida por última vez, tratando de descifrar cuál era la siguiente parte del plan. Sus ojos se movieron rápidamente, pensativos, antes de detenerse finalmente en un gesto que le hizo abrirlos de par en par. Se quedó inmóvil, absorto, sin duda, en el momento. Izuku seguía tan lento como siempre y miró a medias hacia su izquierda. Allí estaba una mujer, a menos de 60 centímetros de distancia. Su expresión inexpresiva lo miraba fríamente desde detrás del bastón de madera en el que se apoyaba con ambas manos. Tras una segunda mirada, la punta del bastón estaba adornada con una larga hoja curva. Una guadaña. Con los ojos tan pálidos como la luna, la mujer simplemente se quedó mirando fijamente. «Hola». «Bien». Izuku lo admitió. Se sobresaltó. ¿Cómo no iba a hacerlo? De alguna manera, esta mujer desconocida se había colado sin que nadie se diera cuenta, no solo él, sino también Scratch y Skipper, quienes parecían confundidos. Sus cabezas se movían de un lado a otro entre Izuku y la mirada fija al frente, como si no la hubieran visto. Ella no respondió. Ella no se movió. En su quietud, Izuku aprovechó la oportunidad para usar visión firme y observar el resto de sus detalles. De alguna manera, su piel lucía bronceada, pero pálida a la vez. Sus ojos hundidos hacían brillar sus iris en forma de media luna. Su cabello oscuro y ondulado enmarcaba el rostro cansado de la mujer y le llegaba hasta la mitad de la espalda. La guadaña en la que se apoyaba estaba hecha de un viejo palo de madera, de lo más común. De hecho, parecía usarse para otra cosa, ya que la hoja, inclinada hacia él, estaba sujeta al palo con clavos doblados y restos sucios. La hoja misma parecía áspera, incluso en el lado plano. Izuku no estaba seguro de si se trataba de óxido o de manchas oscuras permanentes. En cuanto a su ropa, llevaba una sudadera negra corta con mangas cortas sobre una camiseta blanca. Unas mangas grises sucias terminaban en grandes pulseras de cuentas alrededor de sus muñecas. De su cinturón negro colgaban pequeñas cadenas que formaban una especie de falda. Llevaba unos leggings de rayas negras y amarillas debajo de unos pantalones cortos sencillos. Por último, unas botas robustas que parecían haber recorrido innumerables calles. Con una apariencia que rondaba los 20 y tantos años, los primeros signos de arrugas bajo sus ojos contrastaban extrañamente con su rostro juvenil. La única señal de que seguía viva era que no estaba aquí hace un minuto. Entonces, sus ojos se posaron en la tumba de brazo de la muerte, y luego volvieron a mirarlo a él. «Dice que tiene suerte de que esté muerto», dijo la mujer con voz ronca y suave, con un leve atisbo de diversión en su tono. Izuku se detuvo un instante más para mirar la misma tumba. El chico señaló el monumento de piedra. «Deatarm se está diciendo eso». Asintió con tanta naturalidad. «Los muertos siempre saben cuando sus restos son perturbados. ¿Y sabes todo esto cómo?» Porque, al parecer, esta mujer podía hablar con fantasmas.
Ni siquiera se molestó en defenderse. La chica lo había pillado con las manos en la masa. Así son las cosas, no parecía que fuera a molestarse en explicarlo, lo cual ya había puesto a prueba la paciencia de Izuku. ¿De acuerdo quién eres? Aún así, ahora sentía demasiada curiosidad. Nadie importante. Lo ignoró por segunda vez. Izuku parpadeó con fastidio. ¿Qué eres? Volvió a intentarlo. Ante esto, la mujer esbozó una leve sonrisa. Un poco de curiosidad. Eso es todo. Su respuesta tenía cierto encanto. Eso nos deja a los dos. ¿Qué te parece si intercambiamos preguntas? Quizás así podría sacarle algo a esa misteriosa persona. Tenía muchísimas ganas de preguntarle si era la muerte solo por diversión, pero algo en su presencia lo impulsó a tomarse esto más en serio. Ella ladeó la cabeza con curiosidad. Claro. Ya que me has hecho algunas preguntas, empiezo yo, dijo ella, algo que Izuku aceptó. Asintió con la cabeza y la dejó continuar. ¿Cuántos más tienen que morir? La pregunta que hizo fue directa. Basta con provocarle un latigazo cervical al chico. Se sobresaltó, sin estar preparado para que lo llamaran tan pronto. Izuku cedió, resoplando al hacerlo. Hasta que esté listo. ¿Eres un héroe, un villano o un justiciero? Izuku lanzó su propia pregunta justo después de responder. Ninguna de las anteriores. La voz ronca de la mujer decía la verdad. ¿Qué harás con todo ese poder? Su siguiente pregunta no fue mucho más fácil que la primera. Su expresión se ensombreció. Aplastar a todos los que intentaron aplastarme. Era una venganza sencilla pero dulce que hacía que cada muerte valiera la pena. Y no lo olvides. Protege a tus seres queridos. Intervino antes de que Izuku pudiera continuar, lo que contribuyó a que se detuviera aún más. No tenía intención de mencionar la existencia de seres queridos a un desconocido, pero o bien era una buena suposición o una señal de algún tipo. Sí, por supuesto. ¿Por qué quieres saberlo? A pesar de sus otras preguntas, el rápido interés de la chica en su fuerza captó su atención. Porque nada es más derrochador que el poder sin usar. Y después, ¿qué sigue? La mujer inclinó aún más la cabeza contra el mango de su guadaña, con una mezcla de interés contenido y juicio. Esta vez, Izuku la miró fijamente durante un rato. La pregunta permaneció largamente en su cabeza, una serie de respuestas pasaban volando por su mente, todas las cuales sonaban. Bueno, ya había pensado en esto antes. Fue difícil responder. Actualmente, Izuku cuidaba de sus seres queridos. Luchó contra el sistema que les ponía las cosas difíciles. O, al menos, se aprovechó cuando no estaba mirando. Robar para conseguir comida y dinero, matar por poder. Funcionó, pero no debería. Izuku no debería tener que robar. No debería tener que matar. No debería tener que abusar de estos sistemas que están destinados a ayudarlos. Protégelos de todos los males del mundo. Entonces surge la pregunta, ¿por qué existe el mal en el mundo? Porque simplemente no funcionan. Y cuando lo hacen, favorecen a los privilegiados. Sí, ha habido ocasiones donde Izuku pensó para sí mismo. ¿Y después? ¿Qué pasará cuando All Might muera? ¿Las cosas seguirían igual? ¿Debería Izuku dejarlos? HMP. Eso requiere un poco más de reflexión. La atención del chico se desvió, para luego volver a la mujer con determinación. Sin embargo, no pienso detenerme así como así. ¿Por qué lo preguntas? Esta vez, su expresión parecía más seria. Daba la impresión de que había envejecido al doble. Porque estoy cansada. Sus ojos blancos reflejaban años de experiencia. Veo lo mismo todos los días. Todos los días se trata igual, casi sin cambios ni interés en modificarlo. La sociedad, los héroes, los villanos, todo es un gran juego. Pero la gente se está cansando de jugarlo. Algunos rompen las reglas. Otros se aprovechan de los demás para salir adelante. Todo es destructivo. ¿Cómo nos divide? Para cuando Izuku se dio cuenta de que ella había dejado de lado el juego de preguntas, ya se había visto envuelto en su explicación. Mira a tu alrededor, comenzó de nuevo, recorriendo con la mirada el campo de piedras cubiertas de nieve. En tiempos mejores, la gente tenía menos que temer. Podían confiar los unos en los otros. Ahora la gente tiene miedo de ofrecer un hombro en el que apoyarse.
La mayoría de las veces, viven con el temor de tener que mirar por encima del hombro. En un mundo de bien y mal, demasiados se encuentran atrapados en medio. Muchas de estas tumbas recientes nunca llegaron a experimentar una vida plena. Mientras ambos contemplaban el cementerio, ella volvió a mirarlo fijamente a los ojos. Pero ya conoces este camino, su última afirmación sonó a medio camino de la acusación. Entonces, mi verdadera pregunta es: ¿puede ser más? ¿Más qué? Izuku se inclinó hacia ella cuando hizo una pausa demasiado larga. Oye, ¿quién demonios es ese? Se sintió decepcionado por una voz diferente que gritó desde algún lugar detrás de él, a su izquierda. Girando la cabeza bruscamente por encima del hombro, se volvió justo a tiempo para estremecerse ante el cono de luz que lo deslumbró. Guardia de seguridad. Izuku se dio la vuelta y no encontró rastro de la mujer. Ni siquiera hay constancia de que haya existido. Ni siquiera huellas. Excelente. Ahí se esfumaron todas sus preguntas. Mierda. Un tartamudeo asustado provino del otro lado de la luz. Izuku se giró hacia el guardia de seguridad, furioso por la interrupción. Su mejor visión le permitió apenas ver más allá de la tenue luz de la linterna y distinguir una expresión de miedo en el joven. Eres Lagón. Dicho como si hubiera descubierto algo increíble, estaba teñido de pavor. Y eso le provocó una linda sonrisa. Ya salió la noticia. Debo habérmela perdido. A juzgar por tu reacción, debe haber enfurecido a mucha gente. Al oír eso, se emocionó pensando en el futuro cercano. Las cosas estaban a punto de empezar a animarse de verdad. Dio un paso al frente. Quédate donde estás. La frase apenas había salido de la boca del hombre cuando el brazo de Izuku se movió a una velocidad vertiginosa. Parpadeó. Sin embargo, el hombre no pudo ver lo que había sucedido. Solo cuando sintió que su cuerpo comenzaba a flaquear, vio el brillo de un hilo fino que le atravesaba el pecho. Se le bloqueó el flujo sanguíneo al cerebro y perdió el conocimiento. Una técnica utilizada por Edgesot, combinada con su peculiaridad. El hombre se desplomó, pero se mantuvo erguido junto a la línea. Izuku esbozó una sonrisa burlona. Esa chica dijo que los muertos saben cuando sus restos son perturbados. Me pregunto si habrá algo similar a los dones. Lo dudo, pero si estás mirando, Edgesot, la expresión de Izuku se ensanchó hasta rozar la locura. Con un movimiento de su dedo, varias púas delgadas salieron disparadas en varias direcciones desde el interior del cuerpo del hombre. En un abrir y cerrar de ojos, muerto. Ni siquiera fuiste el comienzo. Otro asesinado. La voz resonó en la habitación oscura y silenciosa. La paz cruel fue reemplazada por una desesperación silenciosa. En el rincón más alejado de su cama, bien arropado entre sus propios brazos y las mantas, Ojiro abrió los ojos. Su amplia mirada se dirigió lentamente hacia el espectro de su maestro que flotaba sobre él. La noche fue larga.